Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 22 de agosto de 2016. Van los saludos para Gonzalo Baroni, buen día. Buenos días a todos. Leonardo Costa. Buen día a todos. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Y como invitado vuelve, después de algunas semanas, Martín Couto. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, un gusto. Vamos primero al tema que dio mucho que hablar en este fin de semana. La multinacional francesa Total le comunicó a ANCAP que los resultados de su trabajo de exploración en el llamado bloque 14 de la plataforma marítima uruguaya no fueron los esperados y no pudieron probar recursos hidrocarburíferos en la ubicación elegida. En una carta dirigida a la presidenta del ente, Marta Jara, el viernes, Total agradece la colaboración del gobierno y sostiene que las actividades que desarrolló son un éxito en el aporte al desarrollo de Uruguay como destino de inversiones de alta complejidad. A nivel político, desde el oficialismo se destacó que las operaciones de búsqueda de petróleo van a continuar. Por ejemplo, el senador de la lista 711, Leonardo de León, dijo que sería un error parar con este emprendimiento porque esta que se completó ahora es la primera perforación y los países que han encontrado crudo o gas en el mundo han trabajado fuertemente como viene trabajando Uruguay ahora. Desde la oposición hubo varias críticas. Por ejemplo, el senador nacionalista Luis Alberto Heber cuestionó al gobierno por haber generado falsas expectativas cuando los estudios todavía no estaban finalizados. El senador colorado Pedro Bordaberry, en tanto, dijo que luego de la alaraca que hizo, el Poder Ejecutivo debió haber dado la cara frente a este resultado negativo el viernes mismo, cuando Total remitió su carta a ANCAP. Los escucho. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Bueno, dale, No, que tenés. yo creo que con esto del petróleo Uruguay pasó una especie de partido de fútbol donde había una hinchada que gritaba tenemos petróleo y el otro ojalá que no tengas nada. No, pero lo digo medio obviamente en forma caricaturesca, pero hubo una cuestión así, como muchas cosas se manejan en las políticas públicas en Uruguay, lamentablemente. Naturalmente yo creo que la buena noticia sería que en Uruguay hubiera todos los recursos naturales que le den mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Y en ese sentido creo que ojalá que se siga tratando de las empresas sigan interesadas en otros bloques para ver si finalmente se consigue algo. Yo creo igual que el Uruguay, en términos netos, sale ganando de la experiencia, aun cuando al final del día no se consiga nada de petróleo. Y digo esto porque, primero que nada, se incorporó tecnología, se conoció, de última, si no hay nada, se desechó, después de estudios serios, después de 40 años que se hicieron los primeros en Uruguay. Y finalmente también el Poder Ejecutivo hizo algo que fue muy interesante, que estableció una serie de normas que fueron de carácter tributario, que permitieron a las empresas empezar a tomar esos costos para una futura ganancia. Y eso fue un cambio en la tributación importante. Yo participé justo por unas empresas. ¿Cómo es? ¿Podrías explicarlo? Sí, por ejemplo, se estableció la posibilidad de que gastos se fueran amortizando hacia futuro, en caso que aparecieran en el futuro ganancias, de manera tal de que todos los costos hundidos y de exploración de exploración pudieran ser incorporados como gastos en una futura explotación. Uh-huh. Eso fue un cambio importantísimo en inversiones que requieren justamente grandes costos para eventuales ganancias. Estas son inversiones de mucho riesgo. Yo creo que ahí el Poder Ejecutivo incorporó normas que eventualmente para otros sectores productivos con similares características les pueden servir. El error, creo, del gobierno fue en realidad vender la piel del oso antes de cazarlo, un poco así, ¿no? Uh-huh. A mí uno me da la impresión de que ya se daba por hecho. Es cierto que algunas empresas alentaron también a esa... La ministra Carolina Cose contaba más temprano que la propia empresa Total, los propios ejecutivos de Total, eran muy optimistas. Sí, porque Total fue de todas las empresas que ganaron los bloques, fue la primera que salió a hacer exploración de manera, yo diría que casi urgente. Fue la primera que trajo el buque de estudios sísmicos que cuestan millones y millones de dólares por día. Lo que pasa es que me parece que hubo parte alguna del Poder Ejecutivo que mostró demasiado la camiseta, y eso es quizás ahora la decepción y quizás las cuentas que le cobren por eso. Igual creo que se hizo bien en analizar si hubiera renta petrolera o cualquier otra renta de recursos, porque me parece que el Uruguay muchas veces no prevé esas cosas.
¿Quién sigue, Martín? Sí, Leonardo decía, bueno, habían como dos hinchadas, ¿no? La que decía ojalá que haya y la que planteaba ojalá no tengas nada. Hay una que coincide con el interés del Uruguay, ¿no? Entonces, yo confieso que estudiando para el tema decía, bueno, son de esos temas alejados de la política partidaria, ¿no? En estas mesas, cuando uno habla, por ejemplo, de violencia basada en género, en general es muy difícil cruzarlo con alguna disputa entre líderes sectoriales, hasta que revisando el material me encontré con Bordaberry y Luis Alberto Heber, donde el planteo más fundamentado, que fue el de Heber, era, la crítica era de poca seriedad o falta de responsabilidad, porque convocaron el diálogo interpartidario muy rápido. Yo creo que, bueno, por algo los líderes de los partidos que tienen chances hacia el futuro, incluyendo el Partido Nacional, por supuesto, no salieron a hacer este tipo de planteos que son inentendibles para la población. Creo que coincido con Leonardo en todo lo ganado, en el sentido de que no es menor tampoco el aprendizaje del Estado. Es decir, que un Estado sepa, aprenda cómo recibir estas inversiones, cómo tratarlas, cómo trabajarlas. Leonardo hablaba desde el punto de vista impositivo, pero desde el punto de vista hasta de armar un pliego para estas empresas, a mí me parece que es una cuestión ganada. Creo además que lo sensato sería pensar en un Uruguay que, bueno, si encuentra petróleo, bienvenido sea, pero si no lo encuentra, igual Uruguay tiene que tener un proyecto de desarrollo más allá de encontrar tal o cual recurso natural, para no convertirnos rápidamente o para no volver a caer en el mal de América Latina del rentismo. Así que yo creo que tomaría esta información con cautela. Hay una cuestión interesante que plantea un expresidente de ANCAP, que dice que lo importante no es haber encontrado o no petróleo en el pozo, sino el análisis lo voy a leer, de la formación geológica que hayan encontrado en ese pozo, porque eso es lo que da indicios que tal vez ahí no hay, pero al lado sí haya, por este tipo de análisis que van a demorar unos meses, así que yo esperaría esos resultados. De la misma manera que en su momento, cuando existía la posibilidad de que se encontrara petróleo, con la misma cautela de ese momento, con la misma cautela que actuar ahora, en el sentido de que la carta no es terminante, dice que bueno, que cerca de diciembre van a ser enviados los últimos datos, los últimos estudios, o sea, no está totalmente descartado que no exista petróleo, aparte puede llegar a haber en otro lugar. O sea, pero esa cautela hay que mantenerla. Hay que mantenerla desde la oposición, hay que mantenerla desde todo el sistema político, pero principalmente desde el gobierno. Que Martín arrancaba su participación diciendo, bueno, de un lado está lo que quiere la gente y de otro lado no. Lo que la gente quiere es que no le vendan espejitos de colores. Lo que la gente quiere es que estuvimos discutiendo 3-4 meses qué pasaba, ya tenemos petróleo y demás, y finalmente puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque esto es una búsqueda con mucho riesgo que no necesariamente llega a buen puerto. Entonces, así como hay dos bandos, uno que decía que quería que estuviera y otro que no, esto es igual que en el fútbol y es igual que en los Juegos Olímpicos. Cuando uno se cree ganador antes de arrancar, generalmente genera más rechazo en la vereda de enfrente que aceptaciones o lo que muchas veces pasa lamentablemente que varios vecinos, varios amigos se ponen en contra de los argentinos porque los argentinos antes de arrancar ya son campeones. Bueno, esto es el mismo caso. No sos campeón antes de por lo menos jugar el primer partido. Entonces me parece que más allá del interés general, de que a todos nos interesa lo mejor para el país, por algo me parece que varios participamos en política, el problema es lo siguiente de el rechazo de, aparte, querer apropiarse de esa victoria solo por parte del gobierno, cuando en realidad en un principio, incluso desde el gobierno, cuando se llamó a líderes, a expresidentes, ahí se entendió que se quería hacer una política de Estado. Después, el camiseteo fue el que generó bastante rechazo. ¿A quiénes identificas en el camiseteo? Y a varios dirigentes, legisladores, senadores, integrantes de algunos de los ministerios que son parte de esta investigación o de esta búsqueda, que ya estaban diciendo que bueno, que nosotros en el gobierno del Frente Amplio vamos a tener petróleo y demás. Era un poquito, genera rechazo. ¿Por qué? Porque se está buscando un rédito de algo que en realidad es una política de Estado. Gabriel, cerramos contigo la primera vuelta. Bien, yo breve. Primero creo que estas cosas también tenemos que aprender nosotros a manejarlas en el debate. Esta es una cosa para Uruguay y también parte de un mercado mundial donde se mueven estas transnacionales gigantes, y yo sinceramente, con todo respeto por Total y también por la gente del gobierno que está trabajando,
me gustaría saber si hubieran sacado conclusiones tan rápidas si el barril estuviera a $100. Yo, sinceramente, digo, ¿no? Creo que acá hay mucho juego en la vuelta. Gente que sabe mucho, que está trabajando en el asunto, dice que es absolutamente muy difícil que, habiéndose descubierto las plataformas como el Presal en Brasil, que son de las reservas más grandes del mundo, haya como una especie de muralla marina que haga que no decante para este lado. Es muy difícil. El problema es, claro, que no sé, que de repente se alce un muro en el fondo del océano y quede todo al lado de Brasil. El gas, el petróleo, todo, ¿no? Porque ahí está. Entonces, el tema es, claro, si es rentable. Yo creo que el debate más serio que vamos a tener allí es si es rentable explotarlo o no. Es muy difícil que no haya. Entonces, pero tú estás descreyendo del informe, No. la carta del viernes pasado. Yo no descreo, digo, creo que fue con mucho respeto y creo que además son ecuaciones que no hay ninguna malignidad en ellas. Se trabaja con determinadas Nadie trabaja cosas. pérdida. Claro, y además tienen una reserva de seguir explorando allá, o sea que tienen para seguir trabajando. No, pero la carta es muy clara, dice, no pudieron probar recursos hidrocarburíferos en la ubicación elegida. No dice que había recursos pero no era rentable sacarlos. No, está Dice, muy claro. no pudieron probar recursos hidrocarburíferos en la ubicación elegida, en ese pozo que se hizo. Yo entiendo, sí, va a haber que hacer muchos pozos más. Y termino con una idea, me parece que hay que tener mucha cautela. Yo creo que está bien que todo el mundo jugó de un lado y del otro, con camisetas para el otro lado, y reivindicando que hace 60 años habían hecho un mapita a mano calcado de un papel sobre las cosas, también para decir que había sido la primera vez. Y todo el mundo discutió sobre eso. Está bien. Yo lo que creo que la verdad que en el Tabaré Vázquez tuvo una actitud que incluso aquí discutimos con una cosa hasta novedosa en algún sentido, que después se usó para otros temas, de convocar a los expresidentes, de discutir, de informar, que creo que le dio un marco bien interesante a esto, que es el que debería preservarse y que todo el mundo debería trabajar y ver con cuidado. Creo que es medio inevitable también que se generen todas esas cosas. Hablábamos ahora fuera del micrófono de la otra experiencia, de la investigación en el pueblito de Salto, que era, ¿cómo era? Pepe Núñez, que yo le digo Pepe Valdés, que fuimos todos en el ómnibus y ver, y era toda una cosa increíble. Ya nadie más habló de Pepe Núñez, después nunca más. ¿No? Decía que yo el baño del Papa, más o menos, el viaje. Fue un estrellato, claro, para así acordar sobre todo. Y no fue que nadie, capaz que hubo algo de camiseteo y de propaganda, pero en realidad también había mucho de apropiación hasta de los medios, ¿no? Yo recuerdo estar en el ómnibus que iba por primera vez y los canales de televisión le preguntaban a la gente qué piensa hacer con los ingresos que le va a generar el petróleo, ¿no? Entonces, claro, los canales de televisión en vivo y obviamente a la señora que estaba ahí no le iba a generar nada el ingreso del petróleo, salvo que pudiera vender torta frita a los trabajadores que iban a trabajar ahí. Entonces, creo que también hay que ver una cosa de cómo arreglamos eso entre todo, lo de las expectativas. El cuento de Pepe Núñez, si lo hubiera hecho, no sé, García Márquez, podría haber sido un bestseller pero bueno, más allá de eso, yo creo que, y siendo muy breve, creo que el Uruguay se merece un debate serio en cualquiera de las políticas sobre recursos naturales. Creo que la idea de hacer una discusión previa de qué hacer con cualquier renta es buena, porque lo peor que nos puede pasar es que hubiera habido posibilidades de recursos y salir a discutir después qué vamos a hacer. Creo que Uruguay en esto a veces demuestra poca madurez, y creo que esta fue un ejemplo en donde todos los partidos políticos se juntaron para ver qué podían hacer con una eventual renta petrolera o cualquier otra cosa. Es el camino para una nación que quiere progresar, no hay duda, y es el camino para no caer en recursos como lo hizo Venezuela o como lo hace otros países. De ahí en más será la probabilidad, la estadística, como decía la ministra en tu entrevista, Emiliano, la que determine si hay o no hay. Me causó, más allá de lo punzante del comentario del doctor Valle, creo que no es bueno alegrarse de estas cosas. Sí sería malo Valle dijo este fin de semana que esta noticia, la del viernes, era lo mejor que le podía pasar a Uruguay.
Yo creo que no es lo mejor. Lo peor que sí que le podría pasar al Uruguay sería que encontrara y lo gastáramos en consumir, que es una propensión muy uruguaya también, a favor del doctor Valle, ¿no? Aclaremos, y yo lo recordaba más temprano hoy durante la entrevista central. Valle no es el único que tiene esa opinión. No. Y sobre todo porque es una prevención uruguaya, ¿no? Acá, por ejemplo, en la mesa de los viernes ha sido muy insistente en esa línea Juan Grompone, ¿no? Mejor que no tengamos petróleo, nos puede distorsionar por completo el desarrollo, hasta la idiosincrasia, ¿no? Sí. Sí, es una idea compleja en el sentido de no estamos aptos para esas cosas, ¿no? Nosotros, tercermundistas, enanos, no estamos aptos para encontrar tantos recursos de un momento a otro. A mí me parece que jugar a la chique. Lo entiendo más en el doctor Valle, porque además, bueno, un veterano que vivió ya prácticamente toda su vida, pero me parece que nosotros no podemos plantear que en realidad mejor que mañana, entonces el argumento es que no vengan tantas inversiones, porque si viene mucho no vamos a ver cómo distribuirlo, etcétera, etcétera. A mí me parece que es un planteo que no es justo con el Uruguay, con las potencialidades que tenemos. Por supuesto que siempre podemos fracasar también. Yo creo que más allá de estas excepciones, a ver, son dos comentarios de Heber, Bordaberry y alguno del oficialismo, que yo no voy a negar que alguien haya podido salir a festejar antes de tiempo, pero creo que el Uruguay, que estos son excepciones y que el Uruguay se lo tomó de otra forma, el sistema político, y que discutió de forma madura. Por eso me sorprendían estos comentarios, en realidad en tanto excepciones y no la regla. Y por último, para ser breve y meternos en el clima de los Juegos Olímpicos, tenemos que festejar un récord. Y es que este pozo fue el más profundo que se ha hecho hasta ahora en este tipo de exploraciones de petróleo. Y más allá del chiste, lo que digo es, y más allá de la alusión a los Juegos Olímpicos, esto que hablamos al principio, ¿no? La capacidad técnica que se puso en juego y el buen acompañamiento del Estado. La empresa que hizo el pozo destacaba la gestión creo que fue la Administración Nacional de Puertos, como una gestión profesional y transparente. Me encantó esos dos adjetivos para la actuación de la ANP, así que me parece que en realidad nosotros debiéramos... También de la aduana se le hicieron. Y de la aduana. Que está tan criticada a veces. La carta dirigida por Artur Núñez da Silva en nombre de Total a la presidenta de ANCAP, Marta Jara, es una carta interesante porque al principio comunica el resultado negativo de la búsqueda, pero después hace una serie de consideraciones, le lleva a varios párrafos y están muy detalladas. Dice: consideramos que si bien los resultados no son los esperados, el emprendimiento resultó hasta la fecha un éxito en el aporte al desarrollo de Uruguay como un destino para inversiones de alta complejidad y en lo que refiere a los parámetros de seguridad y medio ambiente en la aplicación de tecnología de perforación en aguas ultraprofundas. Para el desarrollo de todas las actividades que demandó la exploración, se utilizaron tecnología, procesos y procedimientos de alto nivel y se realizó un muy amplio programa de preparación con los principales contratistas de perforación, teniendo como nuestro principal foco los más altos estándares de seguridad de las operaciones. Como es del conocimiento de ustedes, este primer pozo exploratorio fue perforado en condiciones de ultra profundidad, aguas afuera de la costa uruguaya. La profundidad del mar en el sitio donde se realizó el pozo es de más de 3.400 metros, un nivel que nunca se había alcanzado hasta ahora. Este logro, habla todo el tiempo la carta de logro, ¿no? Pese a que no se encontró hidrocarburos. Este logro demuestra el profesionalismo y la entrega de nuestros equipos, socios y proveedores, así como la incomparable experiencia de Total como un operador de exploración y perforación en aguas profundas y nuestra habilidad para continuamente ampliar los horizontes sin comprometer la seguridad. Y sigue, dice: en esta instancia nos gustaría agradecer a las autoridades de gobierno, así como a todos los entes uruguayos involucrados en este proyecto, cuyo apoyo fue crucial, y en especial al Ministerio de Industria y ANCAP, la autoridad reguladora de Uruguay, por confiar en nosotros y habernos brindado todo el apoyo necesario. Destacamos la fuerte institucionalidad y transparencia que caracterizan a Uruguay y que han favorecido el diálogo con la industria para trazar planes sustentables y políticas sectoriales de largo plazo, como es la de capacitación. A eso es que aludía Martín, también Leonardo, en alguna de sus intervenciones anteriores. En la carta hay 2 párrafos enteros que elogia profundamente el trabajo desde el Estado, que eso es muy destacable porque nos posiciona muy bien, como justamente ahí dice, potencia para inversiones de alta tecnología, o como que potencia ese tipo de inversiones, que eso habla muy bien del país. Y después, bueno, el cartel para la propia empresa diciendo que, bueno, que también ellos son muy profesionales. Yo creo que es una carta
bien mesurada, con elogios y demás. Yo aquí iba, una cuestión que planteaba Martín con respecto a Jorge Valle, que está en el final de la primer comisión de renta petrolera o de la posibilidad de existencia de petróleo en Uruguay, fue con todos los expresidentes, que el promedio es 85 años, ¿no? Esa fue la primer convocatoria, ¿no? Eso primero aclararlo, que si vamos a hablar de que no está muy lejos del promedio del sistema político, sí. ¿no? Lo segundo, el sistema político, preocupante. los cargos de gobierno y los candidatos presidenciales. Eso que siempre discutimos, que no decimos que es bueno o que es malo. Yo no tengo posición totalmente formada al respecto. Lo que sí es seguro que no hablamos de juventud a nivel de decisiones y menos de renta petrolera, que estamos hablando de que puede impactar en los próximos 30, 40, 50 o más años. ¿Sí? O sea, nuestros hijos y nietos son los que seguramente, si manejamos bien el dinero en caso de existir petróleo, tengan el impacto positivo de esto. Después el tema de la rentabilidad. Yo en mi segunda intervención quería entrar por el lado de lo que hablaba Gabriel. Si es rentable o si no es rentable, evidentemente si estábamos hablando de que el barril de petróleo estaba a más de $100, no se estaba buscando solo en un lugar, se estaban buscando en muchos lugares a la vez y capaz superábamos con varias medallas olímpicas la profundidad de los pozos. Probablemente es eso. Y es una realidad y está bien porque las empresas no lo hacen por beneficencia, lo hacen justamente por renta y por querer ganar más y estamos totalmente de acuerdo. Yo no sería tan cerrado en cuanto al comentario que hizo el expresidente Jorge Valle de que se alegra. Sí, yo creo que se alegra, pero como él lo hace y muchos actores políticos también lo hacen, creo que es un titular también punzante, es medio para pinchar un poco el debate. Porque en realidad uno cuando lo lee dice, sí, se alegra de que no hayamos encontrado. No, en realidad lo que planteaba es que no está tan de acuerdo que nos haga bien en este caso. ¿Por qué? Porque Uruguay históricamente no ha manejado bien este tipo de rentas, o cuando hemos tenido rentas excepcionales, podemos hablar de los años 50 y 60, después hemos derivado en algunas situaciones de inmadurez en cuanto al manejo de finanzas. Era de algún modo un tiro por elevación a los últimos años también. A los últimos años también. A los últimos años donde el país vivió una situación económica excepcional, muy buena y bueno, hay un debate sobre si se pudo haber utilizado los recursos extraordinarios de otra manera y no estar hoy con el déficit fiscal alto que tenemos, etcétera, ¿no? Mi reflexión iba por el lado de que, ojo con lo políticamente correcto de decir, sí, qué bueno tener petróleo. No, es bueno si lo manejamos bien. Yo creo que varias posiciones van en el camino del mal holandés, o lo que le pasó a Holanda en su momento, que cuando encontró petróleo lo dilapidó y tuvo un gran problema, en contraposición a lo que le pasó a Noruega, que justamente lo que hizo fue invertir esa renta a futuro y que hoy en día lo que están haciendo es recibiendo renta mes a mes. Por eso, ojo con los titulares punzantes, que en realidad lo que buscan es también más reflexión, porque aporta desde su lado también. Yo voy a ser breve y voy a armar lío. Al final. Si armás lío, no podemos ser breves. Se alarga el tema. Es mi papel también. El de Valle decir alguna bobada para armar lío, porque es lo único que le queda. El mío es armar lío permanente con cosas. Entonces, yo digo una cosa. Yo creo que está muy bueno que discutimos lo de la renta. Ahora, Uruguay tiene recursos genuinos y ha dilapidado la renta por la concentración y extranjerización. El petróleo de Uruguay es la carne. ¿Qué hemos hecho con la renta de la carne? Que es el producto que no ha bajado ni un peso, al contrario, ha aumentado, se sigue exportando. Me encantaría un debate sobre la carne, sobre la industria frigorífica. ¿Por qué tenemos 35 frigoríficos habilitados, 10 concentran el 80% de la faena y todos son extranjeros? ¿Por qué? Y me encantaría debatir esa política de Estado con Bordaberry, por ejemplo, que debe saber mucho de carne. Una barbaridad sobre la renta de la carne de su familia hace muchos años. Entonces, yo creo que tenemos que ver la renta de la carne, la renta sojera, porque no es solo el petróleo. Acá hay rentas muy importantes que han acumulado muchísima plata y que ni siquiera los ha debatido el Estado ni para empezar. Entonces ya hemos tenido la maldición del petróleo. Ya lo hemos tenido. Y tenemos que superarlo en debate de política de Estado.
La propuesta, arriba la Foica. Yo sí, ya que puso la bomba. Aclaremos, El frigorífico nacional. La Federación de Obreros de la Industria de la Carne. Ya que puso el gato en la mesa. Claro. No, puso la vaca arriba. Sí, la vaca fue, ¿no? Lo que rechazaron volver a instalar un frigorífico nacional fue el propio Frente Amplio cuando elaboró el programa, ¿no? Porque cuando el Partido Comunista propuso el frigorífico nacional o restablecer el frigorífico nacional como ente testigo para comparar precios y demás y controlar los otros frigoríficos, fue la propia fuerza política del Frente Amplio que lo rechazó incluirlo. O sea, no vamos a extender en eso. Pero yo creo que el debate sobre la carne no se reduce al frigorífico nacional. Pero tu posición es minoritaria incluso en fuerza del gobierno. Gabriel no entendió que la plata nueva es la que se discute. La plata que ya distribuimos y los privilegios, eso está prohibido discutirlo. Yo quiero discutir en Uruguay todo no se la puede. carne, no solo el frigorífico nacional, completo, todo. Si se pueden producir más terneros o no. Yo creo que se pueden producir 200.000 terneros más. ¿Por qué no se producen? Porque a los frigoríficos no les conviene. Y joroban a los criaderos y todo. Y esa renta hoy es mucho más que la futura del petróleo. Y se nos está yendo de las manos. Los mejores momentos merecen celebrarse con Vinos Jiménez Méndez, orgullosos de transmitir la identidad nacional en los 5 continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Gabriel quiere que lo inviten a la mesa agropecuaria. Yo encantado. Sí, porque... Como hace pocas semanas invitamos a Ovenir Sartú a una mesa agropecuaria, en ese caso sobre políticas forestales, de algún modo acá está pidiendo cancha Gabriel. Yo le quiero contestar como le contestaría Jorge Valle. La vaca le gana. Volvemos con otros temas en la mesa de hoy.